Bienvenidas y bienvenidos a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te explicamos un problema de este país. Jorge, ¿qué café nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un café cuya marca es Pujanza. Este es un café producido en la finca La Primavera, en el municipio de Concordia, a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Es un café de la variedad Colombia y tiene una fragancia de chocolate y caramelo. Es una delicia. Una delicia. Y ya les contamos qué problema tenemos con las delicias de café que nos No, tomamos. pues estábamos hablando hace un rato que este podcast nos perjudicó porque yo ya no soy capaz de tomar café en la calle. Salvo en cafés muy buenos, porque el café que nos tomamos acá es tan rico que luego uno prueba otros cafés y se da cuenta que lo que a uno le suelen vender en la calle son pasillas pues de muy mala calidad. Sí, ya nos acostumbramos mal en este podcast a tomar buen café, pero invitamos a los colombianos a que lo hagan porque de esa manera le ayudamos a nuestros productores. Sí, y sobre todo pues que también hay que mantener y preservar esta cultura cafetera que en realidad es muy importante para nuestro país y que la invitación que siempre hacemos y siempre empezamos con un café para que la gente conozca, sepa cuáles son las buenas marcas de café que hay en este país y se animen a probarlas. Así es. Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del dato que recientemente dio el DANE sobre lo que llama la tasa de desocupación, que la gente llama y la prensa llama tasa de desempleo. El gobierno ha celebrado con bombos y platillos que es la cifra más baja de este siglo, incluso han dicho que de los últimos 40 años. Pero vamos a ver realmente cómo se calcula y cómo se ha calculado históricamente y cómo esto se convierte en una especie de estafa para la gente, la forma como calculan la desocupación que la gente del común llama desempleo. Claro, Jorge, vamos a empezar hablando de cómo se calcula lo que llaman el desempleo en Colombia. En realidad, la gente del común y la propia prensa, cuando el DANE saca el dato sobre la ocupación, siempre dicen el dato del desempleo. En Colombia bajó o subió el desempleo. Pero en realidad ese no es el informe del desempleo, eso es un informe distinto, es un informe en el que se mide no el empleo, sino la ocupación. Y eso vamos a ver enseguida que es una cosa diferente. Pero yo quiero empezar con esto. Usted fue congresista, fue representante de la Cámara, y yo recuerdo haberlo visto usted casi que los 4 años, cada que salía este informe, haciendo un pronunciamiento sobre que esto es un engaño, como una especie de estafa a la gente, porque la metodología que utiliza el DANE en realidad no mide, o este punto de la ocupación, no mide el trabajo, no mide el desempleo, sino que lo que mide es otra cosa. Sí, esto hay que explicarlo. El DANE, con fundamento en una cosa que se llama la gran encuesta integrada de hogares, que se hace periódicamente, calcula lo que se llama la tasa de ocupación y la tasa de desocupados, o sea, los desocupados y los ocupados. ¿Quiénes son los ocupados? Son personas de más de 15 años, ojo, que hayan trabajado por lo menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta de forma remunerada. Ojo, si un muchacho, un señor de una tienda en una esquina, tiene que descargar un camión y llama a un muchacho y le dice, venga joven, ayúdeme a descargar este camión que yo le pago 20.000 pesos. El muchacho le demora una hora descargando el camión, le paga los 20.000 pesos, cataplum. Ese muchacho ya eso hizo, durante toda la semana no hizo sino eso, pero ya quedó ocupado. Cuando lo encuestan, dice, no, un señor me pagó 20.000 pesos por ayudarle a descargar un camión. Ah, no, usted ya está en la casa, usted es ocupado, ¿no es? ¿Cómo le parece? Eso solo, y eso no es que lo esté inventando yo, Alejandro, eso está en explícito en la metodología, busquen en la página del DANE y ahí dice eso. Hombre, y todavía es más patético si consideramos que en la misma metodología no solamente es el que recibió remuneración, sino el que por lo menos trabajó una hora. En la semana de la referencia, o sea, la semana en que le preguntaron, trabajó una hora para la familia de manera no remunerada, en lo que ellos llaman trabajo familiar no remunerado, las labores del cuidado, que por supuesto son muy importantes, pero pensemos en esto, señor, el mismo ejemplo. Ya no es el señor de la tienda que le paga a un muchacho desconocido de la calle, sino que le dice al hijo, hijo, me ayuda a descargar el camión, y no le pagó nada. Ese también ya salió de la tasa de desocupación. ¿Cómo le parece? Sí, ¿cómo le parece? Porque es trabajo familiar no remunerado. Esa metodología es una verdadera estafa. Todos los gobiernos han enmascarado el verdadero desempleo con ese embuchado. Y eso no es responsabilidad de este gobierno, hay que decirlo. Esa metodología no se inventó el gobierno del cambio, entre comillas,
pero sí la ha seguido utilizando y se siente supremamente cómodo con esa metodología, tanto que no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por mejorarla o por hacerle una cosa más seria. Es más, yo quiero contar esto. Cuando yo hice las denuncias en el Congreso sobre que esa metodología encubría el verdadero desempleo, muchos de los que hoy son gobiernistas en esa época eran de oposición y me acompañaron en la denuncia y estuvieron de acuerdo y se sumaron a la denuncia. Hoy no lo hacen porque son amigos del gobierno, están enmermelados y les gusta la metodología para mostrarle a la población un alto nivel de empleo en Colombia. Es una cosa que realmente la población tiene que saber porque vale la pena cómo es que se llevan las cuentas nacionales. Oye, y para acabar de ajustar, yo creo que hay que agregar algunos hechos, porque no es solamente este asunto de que haber trabajado una hora en la última semana, pagada o no pagada, sino que además de la metodología incluye otras cosas como esta. Si usted en las últimas 4 semanas no hizo nada, pero tampoco buscó trabajo, entonces salió de la población económicamente activa. Y ya no lo calculan como desocupado, porque ya dice, esta persona es una persona a la que no le interesa trabajar. Entonces, el que lleva un mes mamado de buscar trabajo y el día que van y lo encuestan le dicen, ¿usted está trabajando? Y dice, no. ¿Hizo alguna cosa la última semana? No. Y le preguntan, ¿en el último mes usted mandó una hoja de vida? ¿Fue y le preguntó a alguien si le daba trabajo? Tampoco. Entonces, inmediatamente sale también de la tasa de desocupados. Sale para pintura. O sea que ese ya tampoco es un desempleado. Entonces, con esta metodología se vuelve casi como encontrar una aguja en un pajar, conseguir un desocupado. Es dificilísimo conseguir un desocupado porque, mire, si le pagaron o trabajó una hora, aunque fuera sin pago, para un familiar, o si no ha pasado hojas de vida desde las últimas 4 semanas, ¡bingo! Usted está ocupado y no es desempleado. Jorge, y entonces, entonces antes sería el dato, pues y no solo en este gobierno, en todos los anteriores era súper alarmante, porque si es tan difícil encontrar un desocupado y aún así se encuentra un porcentaje tan alto de desocupados, o sea, la tasa de desempleo tiene que ser altísima en el país. Y además, Jorge, otra cosa y es, Colombia ha venido perdiendo población de manera sostenida, no por la baja en la natalidad, que eso todavía no impacta la población. Pero va a impactar más adelante. En la, Pero bueno, no todavía. ese no es el dato clave. El dato clave es que en Colombia la población económicamente activa se ha reducido. Al menos en los últimos 3 años se han ido del país 1.350.000 personas. O sea que si usted lo compara con la población total del país, se ha ido el 2.5% de la población del país. Para otros países, pues no se van porque aquí la cosa esté muy buena para trabajar y para vivir. Pero si uno lo compara con la población en edad de trabajar, ese dato es del 3.5% de la gente en edad de trabajar. Y todavía más grave si lo comparamos con la población económicamente activa, que como ahorita vamos a explicar es todavía más pequeña. Sí, claro. Sí, Es que, a ver, son 3 datos claves para que les un poco ayudar a entender. La población total, el DANE la calcula sobre la base del último censo y la indexa o la crece con la tasa de natalidad. Pero ojo, los que se han ido no están contabilizados, los que se han ido no están descontados. El DANE dice que hoy somos 53 millones de habitantes. Ese dato no es real. En Colombia no vivimos actualmente 53 millones de. si quieres yo le doy el dato, Jorge. Vea, hay que entender esto, la diferencia entre estos tres datos que dan. El DANE dice, según el último censo, indexado con la tasa de natalidad, dice, somos 53 millones de colombianos y colombianas. Luego dice, de esos 53, 40 estamos en edad de trabajar, 40 millones de colombianos en edad de trabajar. Pero esos 40 millones de colombianos, solamente hay 25 económicamente activos, 25 millones de colombianos en la población económicamente activa, que es la que se contabiliza como la base para sacar la tasa de desocupación. La tasa de ocupación y la de desocupación, así es. Y entonces lo que venía diciéndole hace un rato, si uno mira estos 1.3 millones de colombianos que se han ido del país en los últimos 3 años, esos son el 2.5% de la población, el 3.5% de la población en edad de trabajar, pero si uno lo compara con la población económicamente activa, son un 5.5%, o sea que el universo de personas encuestadas en realidad no es el 100%, sino el El, 94.5%. el porcentaje de desocupados se está calculando sobre una población mayor a la real.
Ujú. porque es la tasa de la población. Entonces, claro, si usted calcula sobre una población mayor, el porcentaje de los desocupados le va a dar Le parece menor y entonces usted está engañando a la gente. Si se hace un cálculo serio, Alejandro, y se rectifica la tasa de crecimiento de la población global, en la población en edad de trabajar y la económicamente activos resultarán mucho mayores. Si no se hace, le estamos mintiendo a la gente, le estamos metiendo otra mentira a la gente. Yo creo que eso hay que ya hacerle llamado a los gobiernos, a los anteriores ya no lo hicieron, pero a este y al que venga, que corrija esa metodología, porque estamos engañando a la gente explicando cuál es la tasa de desempleo en Y Colombia. si uno no mide bien, no puede pensar o planificar bien buenas políticas para reponer el problema que tenemos del empleo en Colombia. Y además, pues ya hemos hablado de dos cosas. La metodología está mal. El universo de personas que se encuestan también está mal calculado. Pero adicional, ahora miremos de dónde vienen los nuevos ocupados, porque eso también lo mide el DANE. El DANE no solo nos dice quiénes están desocupados, sino cómo fue que se redujo la tasa de desocupación y dónde entró los nuevos ocupados. O sea, entraron al mercado laboral y se ocuparon. Y el dato es, a mí me parece que no es para celebrar, como está celebrando hoy el gobierno. Puede que haya bajado la tasa y que en la misma forma en que se ha medido con respecto a gobiernos anteriores haya bajado, pero el dato no es para celebrar porque más de la mitad de los nuevos ocupados son del sector informal. O sea, lo que nosotros llamamos el rebusque, el que se va y se para en un semáforo con tres pelotas a hacer malabares, ese pasó de ser desocupado a ser ocupado. Y nosotros miramos que además hay un dato muy complicado porque el DANE mide entre informales y formales y, por ejemplo, si usted no está trabajando o está trabajando de manera informal, pero está afiliado al sistema de seguridad social como beneficiario porque es formal, su esposa trabaja y lo tiene vinculado o porque sus papás y usted todavía tiene menor de 25 años y lo tienen como beneficiario a la salud, entonces usted no aparece como informal. Sí, Y como formal. claro, y entonces eso también nos reduce las cifras de trabajo informal, pero inclusive con esa reducción, hoy el 55% de los nuevos ocupados son del sector, Provienen del sector informal. que es una cosa que lo que estamos hablando es de trabajo en condiciones, en la mayoría de los casos, indignas. Pero hay otra fuente de los nuevos ocupados que es bastante preocupante y es los contratos de prestación de servicio del gobierno. El sector público está aportando, el sector público, 188.000 nuevos ocupados al cálculo. Esto es preocupante porque está bien que los gobiernos le den empleo a la gente para reducir la tasa de desocupación, pero cuando esto se hace con fines clientelistas para tratar de reelegir un gobierno de cuerpo ajeno, sí es muy preocupante porque es con recursos de todos los colombianos, se está contratando a gente para que hagan una campaña electoral y eso es bastante preocupante. Celebramos que tengan ocupación, claro que sí, porque tienen con qué llevar comida a la casa, pero hay que mirar también cómo se hace ese. Claro, ¿cómo? Porque Jorge, y es esto, el DANE nos dice son 188.000 nuevos empleos en el sector público en el último año, y es un dato sorprendente porque es el 30% de los nuevos puestos de trabajo en Colombia. Cuando uno entonces se siente y revisa esto, digamos yo estoy de acuerdo con lo que dices, que es preocupante. El gobierno tiene que generar empleo, es uno de los principales empleadores. Y en época de crisis, el gobierno tiene que ampliar su gasto público para que la gente se emplee. Pero no puede ser que nosotros, en la situación en la que está el gobierno hoy, del déficit fiscal que ya hemos explicado en este podcast, en otra oportunidad, de la baja tasa de inversión que hay en muchos sectores importantes de la inversión pública, de los presupuestos de la nación. Si nosotros nos ponemos a ver que el gobierno ha aumentado sus gastos de funcionamiento a través de los contratos de prestación de servicios, que además tampoco son una forma digna de trabajo en muchos casos. Trabajo indigno. Sí. Yo que he sido contratado de a 4 meses de ese. Jorge, pues de lo que estamos hablando es de que esto no parece tener sentido con las preocupaciones de que debería tener un gobierno decente frente al desempleo y frente al gasto público. Bueno, así es, Alejandro. Si la caída del desempleo o de la desocupación proviene de un 30% del clientelismo y un 55% de la informalidad, realmente, Alejandro, no hay mucho que celebrar. Yo creo que esa es la conclusión básica.
Jorge, hemos llegado pues aquí al grano con este episodio de hoy. Hemos explicado por qué creemos que este dato no es para celebrar, advirtiendo esto, sí, ha bajado con respecto a los del otro gobierno, se viene calculando así desde hace muchos años, pero pues realmente esto es una forma errónea de explicarle a la gente cuál es la tasa de desempleo y desocupación en Colombia. Ese es el final ya de este podcast de hoy. Creo que nos deja con un sabor bastante amargo, a mí me deja como preocupado, alerta. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que le den a la campanita, a que nos hagan comentarios en YouTube, a que nos escuchen a través de Spotify y a que nos sigamos viendo en el próximo café. Somos Jorge Gómez, Alejandro Arcila, quienes hacemos los guiones y presentamos este podcast. Estamos dirigidos por Juliana Bernal Palacio, quien hace la cámara y además de eso es la jefa de este podcast. Tenemos a Julián Munera en el audio, a Juan Zuleta en la parte técnica y con la compañía de nuestra compañera Luisa Margarita, que se me estaba yendo el nombre. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias a quienes nos escuchan. Y hagan comentarios. Les repito, me siguen haciendo muchos comentarios en WhatsApp. No, en WhatsApp no, muy bueno, muy agradecidos y todo, pero háganlo en el YouTube, en las redes, porque eso nos ayuda con lo que llaman. Inclusive si no están de acuerdo, tú no lo critique. Está muy bien. Listo, Jorge. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Nos vemos en el próximo episodio.